Todo pasa por la radio. A continuación, columnistas por FM Ciudad Pringles. Despertando en la ciudad. Muy bien, cuando son las 10:49, decía el spot recién, ¿no? Estar con la mejor compañía. Y qué mejor tenerlo de vuelta a don Eduardo de Vega. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Qué tal, Mati? Buen día, Edu. Bueno. Bien. Bueno, sí, de vuelta. Sí, de vuelta. Que justo se han dado algunas cosas que, Sí. como que nos alejamos un poco. Bueno, pero siempre es bueno retornar. Acá estamos otra vez. Bueno. ¿Qué nos trae hoy don Eduardo de novedoso? La verdad que hay tantas cosas para comentar desde el ámbito político, ¿no? Anoche, bueno, como siempre, hubo sesión de consejo, estuve presente, una sesión muy liviana, porque la verdad que no había temas importantes de fondo que se trataran, y bueno, empezó la campaña. Empezó en el consejo. Seguro. Cosa que lamento, ¿no? Porque la verdad hubo un par de proyectos que uno dice esto nos está costando mucha plata a los pringlenses para que gasten el tiempo en estas cuestiones, ¿no? Pero no menores, muy menores, y igual se genera discusión. La posición de Romano, básicamente, y Pereira un poco, con este tema de las pensiones de discapacidad, muy duros con el gobierno nacional, y muy desenfocados de lo que realmente uno debería, a mi criterio, ¿no? De lo que se debería hablar por este tema. Es decir, Romano hizo una larga perorata hablando del neoliberalismo salvaje del gobierno, y desenfocando la cuestión del tema central, que era la suspensión de las pensiones, ¿no? Porque en definitiva se habló más de otras cosas pero obviamente siempre acusando al gobierno de insensible. Claro, pero además discusión estéril, porque ya a esa hora se conocía que ya habían sido restituidas, ¿no? Pues sabes que en esas cuestiones yo rescaté algo que siempre lo tengo muy presente, ¿no? Pero se dicen muchas cosas. Romano hizo muchas acusaciones contra el gobierno, y pareciera que el kirchnerismo al que pertenece nunca hubiera gobernado la Argentina. Y la verdad que es lamentable, porque una persona como él, un tipo preparado, que se largue a hablar de esa manera, la verdad que me llamó la atención. Yo estoy muy lejos de defender el gobierno de Macri, pero la verdad que lo que planteó Romano, desde el lugar que lo plantea, es como muy desacertado, muy fuera de foco. Bueno, no me extraña en Pereira, porque es otro perfil, ¿no? Pero en él sí, la verdad que no me extraña, pero digo, no me gusta. Bueno, las defensas obviamente por parte del oficialismo, de algunas cuestiones, pero en definitiva el intendente ha convocado a todas las fuerzas políticas a sentarse a conversar para plantear soluciones al tema de la baja de las pensiones, ¿no? Pero están hablando de un tema que ya está resuelto. Sí, yo creo que sí, pero estéril total. Incluso habría que estaría bueno en estas cuestiones, cuando se plantean cuestiones tan sensibles como el tema de las pensiones por discapacidad, debería haber mucha más exactitud en la información que se transmite. Ayer te escuché hablando con la presidenta de Taller Protegido, donde trabajan muchos jóvenes y adultos también con discapacidades, y ella transmitió que ninguno de los que están en el taller había perdido la pensión.
un lugar que concentra gente que está pensionada, ¿no? O sea, no es que fuimos a preguntar al supermercado. No, un lugar específico, claro. donde el 90 y pico o el 100% de los jóvenes que están ahí con alguna discapacidad reciben una pensión del Estado y ninguno lo había perdido. Entonces yo digo, cuando se habla así tan ligeramente, en Pringles se perdieron 70, 80, 90, 100 pensiones a discapacitados, pero en el lugar donde se concentra la mayor cantidad de discapacitados no hubo una sola pérdida de pensión, es llamativo a ver hasta dónde ese número se puede elevar a esa cifra o no, o se manejan únicamente con trascendido. A mí me parece que lo diga yo, que lo diga vos como ciudadano corriente, bueno, se perdieron tantas pensiones, pero lo digan los funcionarios públicos, a los que les pagamos un importante sueldo mensual para que nos representen, y salgan y digan todas las cosas que dicen, pero no muestren un dato cierto, como decir, señores, mire, de tantas pensiones se perdieron tantas por este motivo, tantas de aquel, nada, todo por arriba. Y la verdad que eso a mí me molesta mucho. Será por ahí por una cuestión de formación, que uno siempre está buscando un número. Por supuesto, es que corresponde hacerlo así. A ver, porque si yo busco un número para hacer una acusación, también tengo que buscar un número. No es que esto sea una cuestión numérica, esto es más una cuestión de calidad que de cantidad, ¿no? Pero dado el hecho de que se pone un número para alarmar a la gente, bueno, ya que vamos a poner un número, buscamos los números reales, ¿no? Y bueno, estas cosas generan mucha duda en la comunidad. Es decir, yo no he visto ni siquiera en las redes sociales que haya habido reclamos por tanta cantidad de pensiones perdidas. La verdad no lo he visto. ¿Qué opinás no me quiero correr de lo que decís, pero sí, se lo comentaba a Matías, ¿qué opinás de la fotografía del Papa que difundió ayer el Vaticano con un discapacitado? ¿La viste? No la vi, pero la verdad que las informaciones del Papa ya No, también me parece, no sé, me parece inoportuno, porque, digamos, yo estoy de acuerdo. Ayer yo decía, el gobierno especialista en pegarse tiros en los pies, ¿no? Sí. Con este tema. Sí. Pero la realidad es que ayer quedó demostrado que hay lugares de la provincia de Córdoba, 4 casos, uno en Santiago del Estero, donde en un caso el 96% de los habitantes de ese lugar tiene pensiones. Es decir, hagámonos cargo de todo. Yo sé que es un tema extraordinariamente sensible, ¿no? Sí. Y que uno solo es un drama. Es una verdad de perogrullo y ya ni vale la pena decir esto. Pero, digo, háganse cargo de ese 96% que se incrementó en los últimos 8 o 9 años, en esos lugares específicamente, que están con datos muy concretos. Sí, de cualquier manera, Ricardo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero hay algo que tampoco me gusta, porque hablar del caso del Guanaco y la Rinconada, creo que se llaman esos lugares, que son un disparate, obviamente, eso no justifica dar de baja. No, por supuesto. Pero quiero decir que cuando vos decís que es un gobierno liberal, bla, 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 hacete cargo que en el otro extremo de la situación. Es verdad. Lo que pasa es que cuando una de las partes acusa indiscriminadamente y la otra sale a defenderse con esos casos puntuales, la verdad que tampoco me conforma. No, seguro, ¿no? Seguro. Yo lo que digo es que en general lo que hacen los políticos nunca enfocan en los problemas. Fíjate que todo lo que va surgiendo día a día son problemas coyunturales, y esa es una discusión que la Argentina no está en condiciones de darse. La Argentina tiene que discutir sobre los problemas estructurales y no sobre las coyunturas. Y vivimos permanentemente hablando de las coyunturas. Pero no salimos de ese marasmo. No podemos salir de ese marasmo. Salimos. Fíjate que se habla, suponete, de esto, de las pensiones o los subsidios, pero no se habla de la pobreza, que es un tema estructural. Se tira una cifra, se dice que es un disparate y se terminó la discusión. Los políticos no discuten sobre la pobreza. No, la agitan ese día para tratar de sacar agua para su molino. Discuten sobre si sacaron 10.000 pensiones, 20.000, 80.000 o 150.000. Que no digo que no sea un problema importante, pero el problema de fondo es por qué tienen que existir las pensiones cuando en realidad todas las familias tendrían que tener los ingresos suficientes como para
para poder sostener si tienen alguna persona con una discapacidad en su familia. Bueno, no lo tienen, el Estado sale en auxilio, pero hablemos del problema de fondo, hablemos de los problemas estructurales, porque si no siempre nos quedamos en la coyuntura. Los argentinos tenemos una gran pasión y polenta para disentir. Ahora, para consensuar, cero fuerza. En eso sí somos inválidos, bueno, absolutamente inválidos. Y ese es uno de los temas que la verdad que siempre cuando voy a estas reuniones como las del Consejo, ¿no? Seguimos hablando siempre de lo coyuntural y nunca de lo estructural. Hablamos del pasado, pero no miramos el futuro. Tenemos fuerza para disentir, pero jamás hacemos un esfuerzo para consensuar. La verdad que así el país no va a progresar, y nuestro pueblo mucho menos. Bueno, ahora se le va a lanzar una campaña que va a ser feroz, va a ser bastante seria. Va a ser dura, sí, dura. Va a ser muy dura. Ayer ya se vieron algunos movimientos en el Consejo de la dureza de la campaña, y donde no se escatima en usar cuestiones que deberían estar reservadas, me parece, más a un fuero un poco más íntimo del accionar del municipio. Ayer se presenta una carta de una señora que tuvo una intervención en su casa, bueno, no sé si lo recordarás, sí. Calle Medina, muy fuerte contra el gobierno local, un poco más o menos que acusándolo de haber allanado su casa sin orden, de haberse apropiado de cuestiones de bienes que tenía en su vivienda, en fin, un cuestionamiento bastante grave. Y era Vox Populi, que el cuestionamiento venía de una fracción política que va a luchar en las internas con el propio gobierno. Sí. Entonces, cuando caemos en eso, el tema es complicado. O sea, la verdad da muchísima lástima que estas cosas sigan ocurriendo. Todo el mundo lo que hace ante al más mínimo error es justificarse, pero nadie fundamenta. O sea, se esconde atrás de la justificación, se esconde la fundamentación que nunca llega. Entonces yo digo, bueno, estamos con una liviandad en el tratamiento de las cosas públicas que la verdad marcan un retroceso importante en la vida cívica de la comunidad. Y lo que nos pasa en Pringles lo multiplicamos por otra escala, y es lo mismo que está ocurriendo en la provincia y en la nación argentina. O sea, no es nada que no se repita en los otros niveles, ¿no? Todo esto parte de, a mí me parece, estoy escribiendo alguna notita ahí que siempre uno le encuentra defecto, entonces tarda en publicarla, pero quiero hacer un llamado de atención a lo que nos toca ahora en los próximos días, ¿no? Fíjate que yo te diría que, exagerando, el tema de fondo es la falta de participación, y por eso son los resultados que tenemos. Es decir, la representación es pavorosa, lamentable. Ayer decía un concejal al que conozco, y posiblemente sea uno de los mejores, dice, la verdad que no vengo con ganas del consejo. Dice, estoy harto de esto, porque no construye nada. No avanzamos, seguimos siempre con la misma historia, y la verdad que cansa, y yo lo entiendo, porque uno que va a todas las sesiones, incansablemente, pero digo, bueno, lo que falla es la representatividad. Ahora, en estos días que faltan para las elecciones primarias y después las generales, o sea que tenemos 2 o 3 meses de actividad política más intensa, yo me animo a decirte que si juntás a la gente que trabaja activamente en política en todos los comités de Pringles, no creo que juntes 200 personas, no creo, en forma activa. Esas 200 personas representan el 1% de la población, y esas 200 personas son los que deciden quiénes van a ser los candidatos que después la población va a votar. O sea que, en definitiva, la representatividad de quienes salgan electos en octubre está en manos del 1%, del total de la población. Y después esas personas que fueron elegidas, en realidad, deberían ser, de alguna manera,
controladas o seguidas muy de cerca por quienes las eligieron. Pero después que pasa el periodo electoral, las 200 se reducen a 20. Se reducen a muchos menos, Sí, o sea que no hay claro. nadie que los controle. Claro. Entonces tenemos lo que tenemos. Y los argentinos, y en particular los pringlenses, no podemos dejar en manos del 1% de la población el destino de nuestra comunidad, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, abuelos, tíos, en fin. No podemos dejar en manos del 1% de la población que decidan quiénes van a ser los que rijan los destinos de la comunidad. La verdad que es lamentable. Yo me planteo esto a veces, ¿no? Quienes hemos participado o participamos activamente en política, que siempre lo hacemos en una soledad bastante importante, pero yo digo, si 200 personas generan toda esta movida política, que de alguna manera hay un movimiento, y son el 1%, qué fantástico sería el panorama político local si el 10% de la población participara en forma activa, ¿no? Imagínate vos 2.000 personas trabajando en los comités pringlenses. Hoy trabajan 200, cuando se termina la campaña quedan 50 o 100. Imagínate 2.000 activos. Y esto sería paraíso. Bueno, esa Ahora, la explicación habría que buscarla en por qué son 200 y no 2.000. Sí, claro, la falta de participación es por falta de conciencia cívica. No te olvides que la gente decimos, marcha por la democracia, y van toda la plaza a la marcha por la democracia. Pero la democracia no existe en términos reales. Es una construcción. Sí, pero es una construcción de todos los días y con participación activa. En la práctica no. Después, marcha por la República. La gente ignora lo que es la República. O si no lo ignora, por lo menos se hace el distraído. Pero si vos vas a marchar por la República, tenés que marchar por la división de poderes, por el valor de la justicia, por el valor de los órganos legislativos. Ahora tenemos una elección de medio término. ¿Sabés lo que dice el 99% de la gente? Y no es importante, porque al final va a cambiar algunos concejales, algunos diputados. Bueno, pero es un poder del Estado. Y vos fuiste a la marcha por la República. No, pero además es el único poder de cercanía que vos tenés. Claro, y aparte es el que de alguna manera condiciona al judicial y al ejecutivo. De los tres poderes, teóricamente es el poder que más poder tiene, si uno quisiera llamar de esa manera. Pero van a la marcha por la República y después te dicen que no es importante la elección de medio término, cuando lo único que se juega es uno de los poderes del Estado, uno de los dos poderes electivos del Estado, que es el poder legislativo. Bueno, todo está bien, cualquiera puede ser diputado o concejal. Si vos ves los candidatos de las listas, los que uno conoce, pues, la verdad que te da pánico. ¿No le apostás nada? No, nada, cero. No, lo que veo es lamentable. Y la gente dice, bueno, pero uno no los conoce a los candidatos de la sección o nacionales. Yo digo, mirá, vos tenés que mirar a los candidatos locales, ¿sí? Con mucha atención, que los conocés, viven a la vuelta de tu casa, comprás el pan en la misma panadería y a veces te sentás en un café a tomar un café. Tenés que mirarlos con atención y fíjate a dónde se referencian, ¿no? Bueno, el tipo no se va a referenciar en alguien que es completamente distinto a él. O a su manera de pensar. Entonces, si vos te fijas a dónde se referencian los candidatos a concejales a nivel seccional, podés llegar a tener una idea de cómo serán los candidatos a diputados por la sexta sección. Y si mirás más arriba vas a ver el perfil de los que siguen. O sea que tampoco es tan difícil investigar, sin siquiera leer la información abundante. Algo simplificado, dime sí, con quién andas y te diré quién eres. Pero es tan viejo como eso, sí, Ricardo. Claro. Entonces no podemos decir, no, lo que pasa es que son muchos y uno no puede mirar todo. Bueno, a ver, esto que acabas de decir, la verdad que resume muy claramente lo que yo estaba tratando de explicar, bastante más fácil lo tuyo. Pero bueno, la verdad esas cuestiones me preocupan y mucho. Me preocupan y mucho porque no veo que avancemos. Me parece que vamos para atrás. Yo miro algunas listas de diputados que ya están apareciendo. Y primero aparecen los renovadores, o sea, no del Frente Renovador, Sí, los renovadores de mandato. Sí. Es decir, hay algunos que han pasado por varios partidos, o sea, que hace unos cuantos años que están en las cámaras,
y van renovando. A ellos no les importa demasiado con qué partido es, lo que les importa es renovar su banco. Es el establishment político. Bueno, tenemos unos cuantos Sí. en esas condiciones. Te diría, más de la mitad son de los que mantienen el espacio. O sea que en definitiva sangre nueva no hay. Y cuando empezás a mirar los que siguen, ves que son los rosqueros políticos. Y cuando querés encontrar a alguien con condiciones, con ideas, con proyectos, con planteos serios para, en el caso de las elecciones seccionales para nuestra región, no encontrás a nadie. Y después te querés sorprender porque durante 4 años nadie generó en el ámbito, pongamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, alguna legislación que realmente le cambie el perfil a pueblos como el nuestro y como tantos otros en la sexta sesión y en el resto de la provincia. Bueno, eso es fruto de todo esto. Entonces, acá lo que hay que llamar mucho la atención a la comunidad es que preste mucha atención lo que va a elegir. No es una elección menor la de medio término. Es una elección, yo te diría que hasta a veces más importante que la elección del Ejecutivo, porque el Poder Legislativo es el que designa y remueve los jueces, con lo que hace al funcionamiento del Judicial. Entonces después cuando hablamos de inseguridad y que las cárceles entran y salen y qué sé yo, no tenemos que reclamar al Poder Judicial. Lo primero que tenemos que reclamar es al Poder Legislativo, ni siquiera al Ejecutivo, que no tiene absolutamente nada que ver. Yo digo, me parece que vuelta a lo mismo, ¿no? Miramos el pasado, no hacemos ninguna observación sobre el futuro, y nos interesa la coyuntura y no los problemas estructurales de fondo. Y eso es bastante grave para el futuro de la sociedad, muy grave. Bueno, un poco es lo que uno empieza a ver ahora con el inicio de las campañas, ¿no? Y se empezó a llenar de bronca, porque ayer me dice una señora muy amiga, me dice, me tenés que salvar, ¿a quién voto? Le digo, no, Claro, vos fijate. Diste Claro. la persona menos indicada, No, porque si hay seguro, alguien desorientado. seguro. No, es que no hay que responderle a una persona así No, porque no, estás condicionando algo que... Pero bueno, esa tiene que votar en función de intereses, dato, de cuestiones... Es un dato de la realidad. Sí, Lo sí. que sí logré entender en esa pregunta es el desconcierto que tiene. Sí, claro. Que lo tenemos todos, hasta los que estamos interesados bueno, y lamentablemente eso es así. Y hay gente que ni siquiera se preocupa por preguntar a quién voto, porque ni siquiera está preocupado por el tema. No le importa, ni saben a qué van a votar en agosto y en octubre. Dice, ¿elecciones de qué hay? Bueno, la verdad, a mí me corren escalofríos. No, esa baja calidad del ciudadano en cuanto a temas institucionales, evidentemente nos ha colocado en esta situación. Yo, no sé si estabas atento, hablé en la editorial de Uruguay. Sí, un poquito escuché. Bueno, pero es otra cultura. Bueno, pero Sí. nos separa el Río de la Plata. No, sí, no somos tan distintos. Es decir, no estoy hablando de Suecia ni de los países nórdicos, Mirá, no estoy hablando de Alemania. Yo tuve un montón de compañeros en la Universidad Uruguayos, muchos, que venían a estudiar a Argentina porque tenían un muy buen nivel académico. No sé, 20, por decirte, no eran pocos, con algunos hemos continuado una amistad de muchos años, o sea que los conozco bien, pero ya tienen otra formación, desde hace muchos años que tienen una mucho mejor dirigencia. Y sí, tienen mejores dirigentes porque están mejor formados. Vos fijate, yo hacía hoy la relación de que tienen 16 años de crecimiento económico sostenido, que inaugura Jorge Valle del Partido Colorado. Sí, por eso. Y después también viene un segmento totalmente distinto con el Frente Amplio, que es un movimiento de izquierda. Tuvieron las dictaduras como nosotros. Y tuvieron dictaduras como nosotros, sí, por supuesto. Similares, obviamente, en la escala pequeña. Y no viven enfrentados con esta grieta y con esta cuestión de que... nada. Y tienen bastante menos recursos. Pero mucho menos recursos. Y sin embargo tienen 14.219 euros per cápita contra 11.232 de los vivos argentinos. Ni siquiera una provincia argentina, no es ni siquiera una provincia importante de la Argentina Uruguay. No. Es más importante Buenos Aires que la propia Uruguay en su conjunto.
Uruguay ha tenido un sistema educativo bastante estable a lo largo de los años y muy serio. Hay continuidad cultural, institucional, y han sabido absorber esta cuestión que les ha dejado a ellos heridas muy profundas, por supuesto, como son los gobiernos de la dictadura, pero que lo han superado, y lo han superado con sabiduría. Sin hacer de esto una cuestión de que estamos enfrentados, de que sube y es neoliberal. Hoy Solá habló de otra vez de Macri con Videla, comparándolo con Videla. ¿Qué le pasa a Felipe? Un tipo que ha estado con Menem, que ha estado con Kirchner. Bueno, entonces, está todo dicho. Bueno, por eso, pero te quiero decir, ha sido gobernador de una provincia. Callate la boca, no podés decir una cuestión porque está politiqueando. Porque cuando dice eso está politiqueando. Una locura. O sea, aparte de eso, ¿no? De correr el eje de la discusión, pues claro, de siempre, ¿no? De siempre. Mirar el pasado para no hablar del futuro, ignorar el presente o mirarlo de costado para no darse cuenta de la realidad y seguir haciendo lo que no se está haciendo. Y eso es muy grave, y la gente lo tiene que percibir y tiene que castigar esa actitud. Es decir, a ver, ¿a quién hay que votar en las próximas elecciones? Y al tipo que mejor propuestas haga. No nos tiene que importar quién es, si tiene antecedentes o no los tiene, me refiero buenos, ¿no? Los malos antecedentes, obviamente que... Sí, por supuesto. Pero, bueno, como decía alguno ahí, hay que votar gente con currículum y no con prontuario. Eso también es verdad. Premiar el mérito y la capacidad a la rosca política. Claro, cuando vos hablabas de los rosqueros, yo pensaba exactamente eso del Uruguay, ¿no? Que qué distinto planteo ante una realidad por ahí semejante, ¿no? Porque somos países con perfiles muy similares. Muy similares. Bueno, pero es así. Vamos a seguir hablando de este tema, estimado amigo. Bueno, a mí me gustaría, ya pronto, la semana que viene, ya vamos a tener candidato. El viernes, exactamente. Así que por ahí, bueno, capaz que justo el día ese no, pero ya va a haber. Ya va a haber algún run y vamos a ir viendo quiénes se perfilan como candidatos al deliberativo para el próximo. Con posibilidades ciertas también, porque medio se puede evaluar eso previamente. Pero bueno, va a ser interesante. Y lo interesante va a ser poder conversar con todos esos candidatos y ver a dónde están posicionados. Y vamos a tener que ir levantando la vara en las exigencias. ¿Le parece? Y y en el debate hay que levantarla. Y sí, sin duda. Vamos a tener que empezar a levantar la vara, a ver hasta a qué nos responden ante determinados planteos muy concretos que hay que hacer. Bueno, esto es lo que se viene. Tendremos que ir elaborando un buen cuestionario. Con todo gusto. Para poder con todo gusto, lo vamos a las compartir. Consultas del caso.